Lo primero, a mí me gustaría dejarles 3 o 4 ideas a lo largo de esta presentación. La primera, y más importante, que sería ni un médico puede hacer nada por sí solo en investigación, ni un biólogo puede hacer nada por investigación, ni un farmacéutico puede hacer nada en investigación por sí solos. Creo que lo más importante y fundamental, y es la primera idea que me gustaría dejarles, y siempre intento dejar, es que los grupos multidisciplinares en los que hay diferentes tipos de vista, o puntos de vista de cualquier actuación, son fundamentales. Los que trabajamos en un hospital y no somos médicos ni somos químicos, necesitamos que lo primero es que nos cuenten una problemática que hay. Cuando hay esa problemática, generar un grupo multidisciplinar. Yo les voy a poner el ejemplo de nuestro grupo. Nuestro grupo está formado por cirujanos, inicialmente fue empezado por cirujanos, clínicos, farmacéuticos, biólogos, veterinarios, físicos, e incluso teníamos un ingeniero y afortunadamente un informático. Cada uno da su punto de vista a cualquier patología, aporta ideas, y eso es muy enriquecedor. Entonces, con esa base, y en relación a lo que estamos, yo no voy a hablar de lo que es una herida, ustedes saben mejor que yo lo que es una herida, pero bueno, yo encontré que era una lesión en la actividad de los tejidos blandos, principalmente, que había causas externas y causas internas, y lo más importante, que lo que me traía aquí era, bueno, ¿qué podíamos actuar en este sentido? ¿Qué podíamos hacer? ¿Por qué podíamos, nuestro grupo, cómo podríamos aportar algo al tratamiento de las heridas? ¿Y sobre qué actuar? Y decidimos actuar sobre la cicatrización. Creemos que es la clave para que una buena curación de las heridas. Hay muchos tratamientos, ustedes conocen mejor que yo, pero nosotros, yo desde el año 2001, llevo trabajando con células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo y decidimos que nuestra experiencia podría aportar ideas. Ya han hablado de las capacidades angiogénicas que tienen. Bien, pues nosotros, aparte de la capacidad angiogénica, demostramos, en este momento lo que quiero contar es un poco la capacidad que tiene de regular la herida y el proceso inflamatorio sobre la herida. Bueno, el jefe de nuestro grupo es un cirujano general y él nos mostraba estas fotos. A mí me organizaba en tiempos que, bueno, yo es que tengo que curar esto. Llevo varios tratamientos, han tratado varios servicios y hemos sido incapaces de tratarlo. Bien, como usted, lo fundamental, lo que nos va a pensar, a leer en la literatura, porque poco se puede generar, la mayoría de las cosas ya están escritas o se reinterpretan de alguna manera. Y cualquier proceso de una herida a nivel inflamatorio tiene una primera fase, que es una fase inflamatoria, una segunda fase, que es una fase fibrosa, el fibrótico se forma en la herida, y luego una remodelación. Y por donde nuestras células mesenquimales derivadas del tejido adiposo pues actúan sobre la inflamación, regulándola, luego que levemente cómo lo hacen, actúan formando un tejido fibrótico, actúan mejorando la angiogénesis del tejido en la herida, y además actúan remodelando los procesos de secreción celular en la reparación de la herida. Bueno, pues teníamos todo. Entonces, porque al fin y al cabo, ustedes sabemos que la cicatrización es un proceso inicialmente basado en la llegada de células a la zona inflamada. Y entonces nuestra primera hipótesis, y esto vuelvo a decir, era en el 2001, ahora hemos cambiado la hipótesis, pero nuestra primera hipótesis era, bueno, si tenemos una zona que lo que se trata a base de llegar células allí y generar señales, si nosotros ponemos un montón de células que secretan señales, pues aquello mejorará de una forma ostensible, ¿no? Esa fue nuestra primera idea en nuestra primera hipótesis de trabajar. Y como jefe del grupo era el profesor García Olmo, es cirujano general, decidimos empezar con una patología del servicio de cirugía general. Y él nos propuso que uno de los grandes problemas que tenía en cirugía general pues era el tratamiento de la patología fistulosa. Y especialmente nos fuimos a la patología fistulosa perianal. Y para no complicarlo un poquito más en el escenario, patología fistulosa perianal en pacientes con enfermedad de Crohn. Es una enfermedad autoinmune. Entonces, en este escenario, que era el que consideramos peor de todos los posibles para trabajar en un modelo de cicatrización, primero, zona sucia, por hablar de una manera, alrededor del ano, con infecciones bacterianas, etc. Pacientes con problemas inmunológicos, con enfermedad de Crohn, bueno, pues pensábamos que era un buen escenario. Además, una patología que cuando se trata, o bien, si la cirugía es muy agresiva, se puede provocar un porcentaje alto de incontinencia, y si la cirugía es poco agresiva, un porcentaje altísimo de recurrencia del tracto fistuloso. Esto es un poco la idea que hay. Cuando se trata de enfermedades criptoglandulares, pues con flaps, otros temas, que yo no sé realmente cómo se hace, bueno, pues el porcentaje de recurrencia viene a ser cerca de un 40, 35, 40% según las diferentes series, y sin embargo, cuando hay poca recurrencia, el porcentaje de incontinencia se eleva a un 35% o un 40%. En los casos de pacientes con enfermedad de Crohn, que además se trata con infliximab, un cuerpo
en el tipo clonal, bueno, pues observamos que cuando hay cicatrización, pero al mismo tiempo hay un alto porcentaje de recurrencia, cerca del 64%. Con lo cual, pues, consideramos que era un buen escenario para trabajar. Y nuestra idea era, ¿qué células usar? Vuelvo a decir, estamos hablando del año 2001, todo el mundo, lo único que se conocía de células STEM, principalmente se conocían las mesenquimales de la grasa, de la médula ósea, y ahí empezamos a trabajar. Intentamos trabajar con este tipo de célula mesenquimal. Pues el problema y lo que nos hizo ir hacia la célula mesenquimal del tejido adiposo, pues en parte fue porque el comité ético de nuestro hospital, no nos permitió en pacientes con enfermedad de Crohn y con patología fistulosa renal hacer una activación celular de la médula para obtener mayor número de células, con lo cual decidimos buscar una forma alternativa y la encontramos en el tejido adiposo. Bien, nos alegramos de ello al final, porque el tejido adiposo tiene un mayor rendimiento en células STEM mesenquimales. La liposucción, siempre decimos que si no sale bien el tratamiento, al menos hemos ahorrado un dinero a la persona a la que vamos a tratar, ahora en vista del verano. Y además, con este tiempo hemos demostrado que son muy seguras las células, entre otras cosas. Bien, ¿cómo obtener el tejido adiposo? Hay varios sistemas y además hay varias formas de trabajar con el tejido adiposo. Por un lado tenemos los sistemas automáticos, que para trabajar con la fracción vasoestromal del tejido adiposo, como es esta máquina que hay de la casa Saitory. Este mismo proceso que hace la máquina se puede hacer de forma manual, lleva unas 3 horas y media o algo así. Y en el que, como ven, en el disco inferior pues tenemos un porcentaje muy pequeñito de células mesenquimales, como un 2%, no hay más. Hay células endoteliales, hay células musculares, etc. Y por otro lado podemos trabajar purificando las células mesenquimales. ¿Qué ocurre? Cuando purificamos las células mesenquimales para obtener un alto porcentaje o el número que queremos de células mesenquimales, esto pasa a ser un medicamento. ¿Y qué conlleva? Bueno, pues igual que la liposucción, el aislamiento, como bien han dicho anteriormente, entre otras cosas con colagenasa, paso por filtros y disgregación y aprovechando la adherencia del plástico, si pasamos a la adherencia del plástico ya es una manipulación y es un medicamento experimental. Como tal medicamento, mientras unas salas, como tienen ustedes a la izquierda, con un coste elevadísimo, muy elevado, y un proceso de expansión que lo único que hacemos solamente es crecer las células en una placa y observarlas hasta el momento de la cirugía o bien inyectarlas en el momento que tenemos el número suficiente. Con esta idea y este background, desde el año, vuelvo a repetir, 2002, en este caso, empezamos con el tratamiento de la patología fistulosa y decidimos desde un principio, aunque no era obligatorio por ley, usar el modelo del ensayo clínico, lo cual ahora nos ha facilitado y nos ha venido muy bien porque ahora hemos sido el único grupo a nivel mundial que hemos acabado 2 ensayos clínicos en fase 3 para un tratamiento patológico con células madre, lo cual esta idea inicial de ser más rigurosos de lo que la ley nos exigía nos ha permitido avanzar más deprisa que el resto de los grupos a nivel mundial. Bien, no les voy a contar todo el desarrollo porque a mí me dijeron que tenía 10-15 minutos, con lo cual les voy a contar solamente los resultados finales. Obviamente hicimos un primer caso, una paciente con una fístula rectovaginal, enfermedad de Crohn, etc. Y las células aquí vimos que eran muy seguras su tratamiento. Hicimos una fase 1 con 8 pacientes en un solo hospital, en La Paz de Madrid, y tuvimos un éxito de cierres del 75% de las fístulas, pero además no tuvimos una reacción adversa, cosa importante. Hicimos un estudio en fase 3, que ya trabajaron en 3 hospitales de la Comunidad de Madrid, y hicimos 50 pacientes. En este caso, el éxito del cierre fue del 61%, ya contamos en parte con la variabilidad de los diferentes hospitales, y solamente se registró un efecto adverso en una paciente tratada con células, pero que no estaba asociado a las células. Curiosamente. Entonces, muy bien. Esto implicó hacer ensayo de fase 3 y decidimos hacer 2. Uno en pacientes sin enfermedad de Crohn y otro en pacientes con enfermedad de Crohn. Y como promotor, pues bueno, como en este momento ya la legislación nos exigía la sala blanca, que os enseñé anteriormente, de otros factores, pues buscamos un promotor externo y la empresa Celeris, que era una biotecnológica española, nos fabricaba las células y nos pagaba el ensayo. Bien, el diseño del ensayo, muy rápidamente, por decir, son 23 centros en España, 200 pacientes, se usaban 2 dosis de células, era ciego, era doble ciego, tanto para el paciente como para el comité evaluador posterior, y se asignaron y se evaluaba a los 3 meses mediante resonancia, la parte de un comité experto externo, y luego analizamos calidad de vida y cierre de la fístula.
y efectos adversos. Al final, nuestro diseño inicial era usar un tratamiento con pegamento de fibrina, que se usaba comercialmente para el tratamiento de la patología fistulosa, y por otro lado pensábamos usar solo células, pero la Agencia de Medicamentos nos exigió un tercer grupo que fuera la mezcla de ambos componentes, con lo cual en vez de poner 100 pacientes por grupo, pues se nos quedaron 69. Y analizamos los resultados, tanto de calidad de vida como seguridad, como eficacia, a los 3 meses, al año y en algunos sitios el seguimiento a los 2 años. Bueno, los resultados de seguridad fueron maravillosos, no hubo efectos adversos debido a las células, y el problema fue el resultado de eficacia. Y ya les explico este pequeño gráfico. No conseguimos resultados estadísticamente significativos, aunque las células se han comportado muy bien solas. Cerrar un 39% de las fístulas perianales sin cirugía, es importante, solamente se hace un legrado sobre el paciente e inyección de células y el paciente se va a su casa a la hora o a las 2 horas de pasar por el quirófano. Bueno, pues cerrar un 39% en pacientes, además, un criterio de inclusión era que hubieran fracasado al menos 2 cirugías previas para el tratamiento de esta fístula. Bueno, pues era un buen resultado. Cuando usábamos la fibrina más las células, como en otras ocasiones, pues teníamos un 43% de éxito, con lo cual nos parecieron muy buenos resultados. Y el gran problema fue cuando el grupo control con pegamento de fibrina cerró en un 37% de los pacientes, cuando incluso el propio laboratorio que lo vendía, lo comunicaba, como que lo máximo que había alcanzado era un 16% de cierre. Bueno, esto la verdad que nos hundió a todos un poco, y tal como fue el pegamento de fibrina, y decidimos analizar todos los datos. Empezamos a compararlo primero por hospitales. Decidimos, ¿no? Vamos a ver por hospitales qué ha pasado. Bien, curiosamente, el hospital que llevaba más tiempo trabajando con esta línea o estos tipos de ensayos, era La Paz. Bueno, pues las barras rojas obtuvimos con células solas un 52% de cierre, espectacular, pero cuando juntamos las células de fibrina, un 81% de cierre de las fístulas. Y como decía la casa comercial, el pegamento de fibrina, un 16% en el caso de los pacientes con pegamento de fibrina. Esto nos sorprendió bastante y volvimos a analizar todos los datos de los libros de recogida de datos. ¿Pero por qué por qué vale? Lo primero que analizamos fue muchos aspectos y lo que más nos chocó fue pues, la complejidad de las fístulas. Curiosamente, nosotros en el Hospital La Paz había tratado las fístulas con mayor índice de complejidad, había tratado las fístulas en pacientes que habían sufrido alguna incontinencia previa debido a un tratamiento de patología fistulosa, en los pacientes más operados y en las fístulas más difíciles. Es decir, nuestro score de complejidad era mucho más elevado del resto de los hospitales. Entonces, esto nos podría explicar la bajada en el pegamento de fibrina, obviamente, la cantidad que es comercial. La definición o el diseño del ensayo no fue bueno y dentro de la definición de fístula o extremadamente compleja entró un rango muy amplio de fístulas. Pero claro, lo que nunca podemos explicar es esta razón. ¿Por qué? Si son los peores pacientes, hemos conseguido cerrar el mayor número de fístulas que ninguno. Entonces, aquí ya no teníamos más opción, ya no se nos ocurrió qué hacer y así hemos publicado los datos. No había otra opción que publicar los datos de esta manera, que es lo legalmente estricto. Pero claro, nosotros quedamos inquietos. ¿Por qué en La Paz una cosa y en otros no? Para el tratamiento. Y pasamos un test, una encuesta, a todos los colegas de todos los hospitales. Una encuesta muy sencilla. O sea, la encuesta, usted ha seguido el protocolo, cuando ha operado, el paciente le ha dejado, ¿cómo se llama el protocolo? Media hora con un tapón, ha limpiado bien con suero, ha manipulado las células bien, etc. Bueno, pues aquí nuestra sorpresa y nuestra inexperiencia ha demostrado que, y inexperiencia digo porque habitualmente un grupo clínico o un grupo de amigos de hospitales no se dedica a hacer un ensayo clínico. Esto ha sido un poco nuevo. Siempre hay actualmente hasta ahora siempre había una farma o alguien detrás que te indicaba los pasos a seguir y tenía que ir controlándote. Bien, estos ensayos pues, se hicieron entre numerosos colegas que se llevaban todos muy bien y que decidieron que te operaban bien. Pero, claro, en la cirugía colorectal, el tratamiento de la fístula, lo primero que se hace siempre es limpiar el trayecto con agua oxigenada, para ver que se limpia el trayecto y sale el agua oxigenada por el flujo interno. Curiosamente, estaba actualmente prohibido porque el agua oxigenada es citotóxica y mata a las células mesenquimales. Bien, primer error.
absolutamente todos los hospitales habían seguido el protocolo habitual que ellos trabajan en la patología fistulosa, usando agua oxigenada, a excepción de La Paz. Bueno, mala suerte, se nos han muerto muchas células en el camino. Segundo proceso. ¿Cómo maneja usted las células? Porque llega un vial, tú siempre dices, la célula hay que manejarla con cuidado. Tener cuidado, está precipitada, pues moverla despacito. Sí, yo lo hago bien, me muevo despacito. Bien, por fricción, obviamente la membrana plasmática se rompe. Y si yo agito bruscamente, pues casi el 60% que hemos probado posteriormente de las células se mueren simplemente por ese movimiento brusco. Bueno, segundo gran error. Tercer error que se ha observado, puedo decir que es fruto de la inexperiencia y la amistad, yo creo. ¿Qué pasa cómo purgamos una jeringa? Probablemente hacemos así. Dice, uy, pues yo una vez bien el techo. ¿Qué quiere decir? Que si la jeringa cabía 1 mililitro y hemos tirado al techo, hemos perdido más de la mitad. Con estas y otras causas, no voy a extenderme más, pues bueno, a pesar de estas cuestiones, pues consiguió cerrar, como vimos anteriormente, un alto porcentaje de fístulas con células. Entonces, bueno, estos resultados los hemos publicado, los publicamos, y ya no contentos con esto, decidimos, bueno, ¿y a largo plazo qué ocurre? Bien, hicimos un seguimiento a 18 meses y observamos que en todos los casos las células siguen cerrando fístulas a largo plazo. Mientras que obviamente cuando teníamos el tratamiento con tratamiento de fibrina no han cerrado más fístulas. Al revés, algunas se ha vuelto a reabrir. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un medicamento que hemos aprendido muchas cosas, pero principalmente es un medicamento vivo. Es fundamental su manipulación si queremos tener éxito en cualquier tratamiento. Segundo, es un medicamento que se mantiene en el organismo y dura más tiempo de lo habitual. Si no tiene una caducidad a corto plazo. En los ensayos en el laboratorio, obviamente no voy a mostrar aquí todos los datos, pero en roedores que viven alrededor de 2 años, hemos tenido células inyectadas de forma local hasta una semana antes de morirse los roedores, que les hemos localizado, con lo cual quiero decir que es un medicamento que supervive, es un medicamento que aquí se ha comentado, secreta. O sea, las células, muy pocas de las que nosotros inyectamos en nuestra sección se diferencian. No se diferencian, no hacen un muy poquito porcentaje in vivo, se van a diferenciar el tejido que queremos. Pero sí es verdad que muchas un alto porcentaje de esas que inyectamos van a aprovechar el microambiente que se ha generado con el grado o con la actuación clínica, porque hay que hacer. Y aquí viene una de mis segundas ideas que me gustaría transmitir, que es la terapia celular no es una panacea, no cura todo, ni sirve para todo. La terapia celular hay que considerarla como un ayudante más para el clínico. O sea, es igual que el antibiótico, o igual que el apósito, o igual que otras cosas. Habrá patologías en las que puede ayudar al tratamiento clínico habitual, y habrá patologías en las que no puede ayudar al tratamiento clínico habitual. Pero por ella sola es muy difícil que tenga algún efecto de alguna acción. Bien. Bueno, como otras razones, hemos hecho muchos estudios, obviamente. Esto nos ha prestado, por ejemplo, la empresa Satori, pues se reduce la inflamación, los marcadores inflamatorios, a lo largo del tiempo, incrementa la proliferación del epitelio, como les comenté en una de las primeras. Actúan en todas las fases del proceso de cicatrización, mejorándola. Bien. Y lo además tiene una ventaja, tiene un efecto inmunomodulador. Entre todas estas proteínas que secretan, que no voy a exponerme ni por qué, ni cómo las secretan, ni de qué manera, entre todas estas proteínas que secretan, pues bueno, actúan y regulan realmente la inflamación. Yo les puedo asegurar, y esto sí está, si un proceso inflamatorio agudo dura una semana o 4 días, cuando viene una herida, y después múltiples heridas, desde el pie diabético que hemos estado trabajando o tratando, fístulas, etcétera, otro tipo de heridas, la inflamación aguda no nos pasa las 48 horas. Y pasamos a tener todo el mecanismo celular de una inflamación crónica, que se acorta también, lo cual nos favorece muchísimo el tratamiento de las heridas y el microambiente que se genera en la herida. Bien, pues estos datos obviamente no son solamente de nuestro grupo, aunque nuestro grupo también ha publicado los artículos, pero está refrendado por otros autores, inhiben la proliferación de los linfocitos T de manera dosis dependiente. Luego tenemos una cuestión que es muy importante en este caso. Muchas heridas se pueden tratar con células del propio paciente, pero tenemos una ventaja con las células mesenquimales. No son inmunogénicas, tienen un bajo nivel de complejo de histocompatibilidad clase 1 y no existe complejo de histocompatibilidad clase 2, con lo cual podemos usarla de un paciente a otro. Esto nos ha llevado a hacer ensayos halogénicos con pacientes en tratamiento de la patología fistulosa. Los resultados, esto es verdad, que solamente son que han sido 3 hospitales, nada más,
Y bueno, sobre 15 pacientes hemos conseguido que cierren 8, un 53% de cierre. Vuelvo a decir, sin cirugía y pacientes que habían fracasado el resto de los tratamientos quirúrgicos o clínicos. Con lo cual, esto ha sido hace muy poquito, con el Hospital de Sevilla, y este es nuestro siguiente paso. En nuestro hospital, así brevemente, con qué servicios hemos trabajado y hemos hecho grupos multidisciplinares y hemos tratado patologías, multitud de ellos. ¿Por qué? Nos empezamos solo con cirugía general, pero entre los resultados que se fueron viendo y los modelos animales, pues hemos conseguido atraer a más de 17 grupos clínicos del hospital a trabajar en nuestro servicio de la unidad de terapia celular. Es más, hay 4 servicios que hacen una rotación obligatoria con nuestra unidad. La rotación de los residentes de 3 meses, en las que hacemos microcirugías y modelos experimentales y hacemos manipulación celular. ¿Por qué? Porque la idea es volver a tratar diferentes patologías y muchas de ellas han llegado a ser, afortunadamente, ya ensayos clínicos después de los modelos experimentales y aprobados por el medicamento. Entonces, bueno, pues esta es un poco nuestra idea y informarles que para cualquier cosa que quieran estaré siempre a su disposición. Hasta ahora estábamos trabajando en el Hospital de la Paz y ahora nos trasladamos desde el día 1 de este mes a Estudio de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. Y por último, y nada más, creo que es obligatorio decir que el grupo de trabajo, a la izquierda tenemos al grupo de laboratorio, donde se encargan de manipulación celular y los modelos experimentales animales. En la parte central de la fotografía son los diferentes grupos clínicos con los que estamos trabajando, muchos de ellos, y a la parte de la derecha todo el equipo de cirugía, enfermería, residentes, el biólogo que está ahí perdido, el jefe de equipo, el profesor García Olmo, y adjuntos que son los que han llevado a cabo todos estos ensayos. Muchas gracias.